El guionista y director Paul Schrader, en sus guiones de las películas Taxi Driver, Rolling Thunder y Hardcore, realiza 3 reelaboraciones del guion de The Searchers de John Ford. En Taxi Driver, con guion de Schrader, pero dirigida por Martin Scorsese, el protagonista, Tavis Bickle, es, en definitiva, el Ethan Edwards del film de Ford. Un antihéroe solitario, racista, paranoico, resentido con la sociedad, desolado, que regresa a su ciudad después de combatir en la guerra, en el caso de Tavis, la guerra de Vietnam, en la cual creía y ha perdido. A causa de su insomnio, decide trabajar como taxista nocturno de Nueva York. Ambos relatos se desarrollan a partir del argumento universal del retorno al hogar. Tanto Ethan como Tavis son Ulises errantes de la Odisea de Homero que, al regresar a su Ítaca personal, descubren que todo ha cambiado y buscan recuperar su sitio en la sociedad. Según Paul Schrader, tomó principalmente al héroe o antihéroe existencialista de la literatura y el cine europeo, desde El extranjero de Albert Camus, pasando por Memorias del subsuelo de Dostoyevsky, La náusea de Sartre y los personajes del cine de Bresson como protagonista del film, y decide situarlo en un contexto estadounidense. Es así como la ciudad de Nueva York pasa a ser un no lugar para Tavis, donde todo se salió de su control, donde se replantea su existencia y su propósito en la vida. Él solo está de paso y no pertenece a ninguna parte. En palabras de Schrader, me siento atraído por la locura, la pura idiosincrasia, las películas completamente antisociales, el beso mortal, en la que solo se trata del azar, la cólera y la violencia. Rocky Horror Picture Show, I'm just a sweet transvestite. Buñuel, Les chichis, ça va bien à maman. Peckinpah. Puta! No! Todos aquellos que dicen, todo el mundo está equivocado, solo yo tengo razón, solo yo existo, mi realidad es trascendente. Mis gustos llegaron justo a los bordes del cuenco. El gran americano medio no me atrae, Capra, Cukor, el Ford convencional. Solo me atrae el Ford loco, The Searchers, su mitad Ethan Edwards, que me encanta. No, Ethan! No, Ethan! No, Ethan! Solamente el lado vértigo de Hitchcock, su lado loco. Pero a diferencia de culturas como la oriental, como plantea Schrader en su guion de Yakuza, When an American cracks up, he opens up the window and shoots up a bunch of strangers. When a Japanese cracks up, he closes the window and kills himself. el personaje de Wayne y el de Niro tratan de encontrarse a sí mismos y lo canalizan en plantearse misiones y objetivos para lograr trascender. Ethan primero regresa a su hogar y vuelve a entablar una relación con su cuñada Marta, con la cual tiene un amor imposible. Al ser violada y asesinada por los comanches, él canaliza ese amor arrancado en odio y rabia hacia los comanches, y en ponerse la misión y el objetivo obsesivo de la búsqueda de su sobrina, que fue secuestrada por los indios y no descansará hasta encontrarla. Tavis tiene con el personaje de Betsy una relación similar a la que Ethan tiene con Marta. Para él, ella es inalcanzable, intocable, inaccesible. Pero no son los comanches quienes le arrebatan ese amor imposible, sino el propio Tavis. Master Johnsons studier i Amerika har svenska undersökningar lagt grundstenen. Regeringsstudier, privata föreningar och allmänna kliniker. I fråga om sexuell upplysning och många övriga sociala reformer har Sverige gått i. Una de las particularidades del film de Scorsese es que todo se narra como las novelas de Camus y Dostoyevsky y las películas de Bresson en primera persona. La narración transcurre mediante el uso de la voz en off de Tavis y la lectura de su propio diario íntimo, donde seguimos la acción a través de sus ojos y particularmente seguimos su rutina diaria, dotando el film de elementos puramente bressonianos. En Taxi Driver vivimos dentro de la cabeza de Tavis Bickle y debemos aceptar su realidad. Todo se narra desde el punto de vista del protagonista y por ende todo lo que vemos lo vemos a través de su mirada distorsionada de la realidad.
Esta perspectiva del personaje ayuda a generar esa gran inquietud en el espectador con respecto a lo que está contemplando, viendo y al desarrollo del film, donde no se puede despegar de Tavis debatiéndose moralmente todo el tiempo sobre sus acciones. De esta manera es significativa la presentación de Betsy. I first saw her at Palantine Campaign Headquarters at 63rd and Broadway. She was wearing a white dress. Donde desde la puesta en escena, por medio del uso del slow motion, se ralentiza la imagen y el espectador se coloca desde los ojos voyeuristas de Tavis, que idealizan a esa mujer. En definitiva, Betsy de Taxi Driver es para Tavis la Marta de Ethan. Como lo es también Iris, la adolescente prostituta, el equivalente de Debbie. Ambas son adolescentes que fueron arrebatadas de su hogar y de su familia, la primera por voluntad propia y la otra no, que representan la inocencia pervertida por salvajes. En el caso de Iris, los proxenetas, y en el de Debbie, los comanches. Por este motivo, Sport, el proxeneta de Iris, ocupa el mismo lugar en la narración del jefe comanche Scar, de The Searchers. Curiosamente, el propio Harvey Keitel, que interpreta al proxeneta, hace referencia al indio en la ópera prima de Scorsese. Oh, hey, there was this one scene in that movie that was a classic. You know, the chief of the tribe, his name is Cicatriz, Spanish for scar, you know. He talks English to John Wayne, and Wayne says, you talk good English, somebody teach you, but real nasty, you know. And then when Wayne talks Comanche to, not Comanche, but Comanche, to Scar, Scar says, you talk good Comanche, somebody teach you, you know, but... Sounds like a nasty fella. Dicho sea de paso, esta no es la única vez que Scorsese había hecho referencia a The Searchers en sus películas anteriores. You guys better enjoy yourselves. It's costing me a lot of money. Hey, keep your eyes off me, will ya? Leave me alone. Aunque la huella fordiana en general está bastante presente en su cine. Pero es en Taxi Driver donde el director se apropia de la película de Ford y sin llegar a hacer un remake, plantea en cada escena toda su esencia, alejándose de la simple referencia a modo de homenaje. So that's really a French magazine, huh? Yes, I'm afraid it is. Why? Now, how the hell did they ever get a hold of The Searchers? The what? The Searchers. It's a movie made about 11 years ago, and that picture of John Wayne is from that movie. I don't seem to remember it. Gran parte de esa esencia donde un personaje racista se termina vengando de los comanches que pervirtieron la raza de su sobrina, en Taxi Driver, originalmente el guión de Shader, el personaje de Sport era negro, al igual que lo iban a hacer los otros dos personajes a los que Tavis asesina en el clímax del film. Pero para evitar disturbios raciales en los cines, los productores pidieron que sean blancos esos tres actores. Esto justifica aún más la paranoia, temor y odio que siente el personaje hacia los hombres negros, los cuales dentro del subtexto de la cinta los considera delincuentes y la verdadera suciedad que quiere limpiar de las calles de Nueva York. Toda la película se dirigía a ese enfrentamiento final, como se dirige The Searchers a ese clímax donde Ethan se enfrenta a los comanches. De esta manera, la correlación de la hostilidad de Tavis hacia los negros con el odio de Ethan Edwards hacia los comanches no hubiese quedado en subtexto, sino hubiese sido más evidente y literal. Aunque esa literalidad se puede contemplar en el momento en que le dispara a uno. De esta manera, Iris no solo Tavis la salvaría de los proxenetas, sino que desde el punto de vista racista del personaje, de su raza, como sucede con Debbie en The Searchers, donde desde la perspectiva de Ethan han deshonrado su raza al volverla una comanche. El personaje de De Niro, que constantemente se pone objetivos, misiones, como si todavía, como Ulises e Ethan, fuera un soldado y estuviera en Vietnam, ve la oportunidad de emprender primero la misión de asesinar a Palantine, el político, al ser rechazado por Betsy, pero cuando Iris se sube a su taxi y le pide que la salve de los proxenetas, Tavis entiende y se obsesiona con ese propósito: emprender esa misión moral que lo hará sobresalir, trascender. Como Ethan encontraría su redención salvando a Debbie. Let's go home, Debbie. Esta subjetividad con la que se narra el relato también se expresa desde la puesta en escena en el tema principal del film, la soledad urbana. La locura en la que está cada vez más inmerso el protagonista también se expresa desde lo formal. Por medio de un zoom que se mete más y más dentro del vaso, representa progresivamente lo inestable que está su cabeza.
Lo mismo ocurre con los planos subjetivos del final, donde parece que ya volvió su cordura, pero con un simple movimiento de cámara, una iluminación fugaz de color rojo sangre y principalmente la distorsión de la imagen, donde Scorsese juega con las calles neoyorquinas vistas desde el espejo retrovisor del taxi al mismo tiempo que desde el parabrisas del mismo. De esta manera convierte el relato aparentemente realista, siendo por momentos un retrato casi documental del caos de la vida urbana de ese entonces, reflejando a la perfección el clima social y político de la época, en algo sumamente expresionista y surrealista, donde la iluminación, la lente de la cámara y la puesta en escena están en función de la construcción de un personaje sumamente complejo, metiéndonos de lleno en los pensamientos, la psicología y las vivencias de un narrador inestable, delirante, poco fiable, que progresivamente enloquece más y más a medida que la historia avanza y nosotros enloquecemos con él.